¿Qué tal mis cracks, mis bestias, mis papuchos y mamichas del octágono? Bienvenidos a El Contexto del Knockout, el canal donde hablamos de MMA con seriedad, pero también con ese saborcito que nos representa con mucha soltura al fiel estilo del canal. Hoy les traigo un video que va a levantar polvo y quizás choques de opiniones. Así que los espero, ratitas de McGregor, porque este es mi top 12 de los mejores peleadores en la historia de las MMA. ¡Ojo! Lo repito bien clarito, son mis favoritos, no los tuyos, ni los del tío que solo ve highlights. Aquí están los que, según yo, bajo mi criterio, bajo mis conocimientos, marcaron un antes y un después dentro de la jaula. Así que ponte cómodo, concéntrate y vamos de frente al combate. Y escúchame bien, si este video llega a 50 likes, nada más 50 causita, me pongo la camiseta y preparo un video sobre los mejores peleadores salidos del TUF de Ultimate Fighter, el reality. Palabra de honor, mi gente, sin más que agregar, ¡comencemos! Abrimos este ranking con un monstruo de la lucha y grappling moderno, Kamaru Usman. Y si está en mi top 12 es por méritos reales, no por hype. El tipo fue un campeón dominante de peso welter en UFC, con una defensa de título tras otra, logrando así 5 defensas titulares con éxito, neutralizando a killers como Colby Covington en 2 oportunidades, Jorge Masvidal, Gilbert Burns y Tyron Woodley. O sea, a lo mejorcito de su división en su mejor momento. ¿Y cómo lo hizo? Con lucha sofocante, cardio inhumano y cada vez más confianza en su striking. No olvidemos que venía con una racha brutal de 15 victorias seguidas en UFC, a solo una victoria de la histórica racha de la Araña Silva, y muchos lo veían imbatible. Hasta que apareció un inglés de origen jamaiquino de apellido Edwards. Aún así, Usman tiene una defensa de derribos de élite, un ritmo constante y una resistencia de acero, que lo mantuvieron años en la cima de la división más peligrosa del deporte. Puede que no haya sido el peleador más espectacular visualmente, pero lo suyo era efectividad pura. Dominaba, desgastaba y destruía si encontraba la oportunidad. Por todo eso y más, merecido el puesto 12 a este guerrero nigeriano que dejó una huella firme en la historia del octágono. En el puesto 11 colocamos a un tipo que representa lo que significa tener hambre, estrategia y corazón. Alexander Volkanovski. El Volka llegó a UFC como el chato musculoso que nadie tomaba tan en serio y terminó convirtiéndose en uno de los mejores peso pluma de todos los tiempos. Dominó a leyendas como José Aldo, Brian Ortega, 3 veces al mismísimo Max Holloway y el Korean Zombie. Sí, 3 veces a Holloway, eso no lo hace cualquiera. Volkanovski no solo era fuerte mentalmente, tenía uno de los mejores IQ de pelea, o mejor dicho, tiene uno de los mejores IQ de pelea, tiene un cardio criminal y una capacidad para ajustar el plan de combate en pleno fuego cruzado. Su defensa de derribos, su precisión al golpear y su volumen de ataque eran una pesadilla táctica para cualquiera. En una era plagada de asesinos, Alex se mantuvo como campeón sólido e incluso se atrevió a subir a la categoría ligero para pelear contra Islam Makhachev, dando una guerra que muchos vieron como una victoria moral en el primer combate. Para muchos, el GOAT de los pesos pluma, y hay muchos argumentos en los cuales puedo estar bastante de acuerdo. No será el peleador más mediático ni el más hablador, pero el tipo ganó respeto y mucho cariño a punta de disciplina, talento para pelear y huevos que a muchos de nosotros nos falta. Por eso, y porque dejó un legado gigante en la división pluma y en el deporte, se gana con méritos su lugar en el puesto 11 de este ranking. En el puesto 10 de mi ranking se mete con toda autoridad el líder del AKA y uno de los mejores luchadores de todos los pesos pesados, semipesados y la historia del deporte. Nuestro querido gordito bonachón Daniel Cormier, un capo completo, campeón en 2 divisiones al mismo tiempo, algo que muy pocos pueden decir con el pecho inflado. DC fue campeón de los semipesados cuando Jon Jones estaba fuera
Y cuando subió a los pesados, no solo ganó, noqueó a Stipe Miocic en el primer asalto. Una total locura. No hay que olvidar que DC es medallista olímpico en lucha. O sea, este salvaje no aprendió grappling en la jaula, lo traía en el ADN. Su control en el clinch era infernal. Su boxeo y striking iba evolucionando pelea tras pelea. Y tenía poder en las manos, aunque no fuera un noqueador nato. Lo más bestia de Cormier es que dominaba peleas con inteligencia, presión y estrategia, sin depender de un solo recurso. Se enfrentó a lo mejor de lo mejor. Gustafsson, Rumble Johnson, Derrick Lewis, Miocic, Anderson Silva y hasta Jon Jones, con quien tuvo una rivalidad histórica en las MMA. El tipo nunca se achicó. Tal vez no fue el GOAT porque existía un Jon Jones por ahí, pero su palmarés, su doble corona, su carrera sin escándalos y su legado de respeto lo colocan sólido en este puesto. Daniel Cormier, un verdadero campeón en todo el sentido de la palabra. En el puesto 9 de mi ranking entra una leyenda viva, una artista marcial completa, fría como el hielo y letal como un disparo bien colocado. Valentina Bullet Shevchenko, una peleadora que no solo dominó la división mosca, la reinventó y la hizo suya, destrozando a casi todas las rivales que se cruzaron por su camino. Campeona de UFC, multicampeona mundial de Muay Thai, cinturón negro en Taekwondo, Judo y Jiu-Jitsu. Lo de Valentina no es casualidad, es una trayectoria impecable que refleja lo que son las artes marciales. Más de 25 peleas profesionales con un altísimo porcentaje de victorias por finalización. Precisión quirúrgica al golpear y una defensa tan pulida que parecía imposible conectar golpes limpios contra ella. A Valentina no le regaló nada a nadie. Se fajó contra Amanda Nunes en 2 guerras cerradísimas. Y si esas decisiones hubiesen sido para su lado, estaríamos hablando de otra GOAT femenina. Su estilo era versátil. Te podía dormir con una patada giratoria, controlarte en el suelo o desgastarte round por round con paciencia de francotiradora. A pesar de sus 37 años, sigue dominando toda una división entera por años sin flaquear. Tuvo quizás un pequeño tropiezo contra la ex monarca Alexa Grasso, pero después de eso sigue imparable. Por eso y más, la Bullet se dispara hasta el puesto 9 de los más grandes de la historia de las MMA. En el número 8 de mi top se sienta uno de los reyes más dominantes en la historia del peso pluma, José Aldo, el Scarface. Este bravo de bravo salido de las peligrosas favelas de Brasil no solo fue un tremendo campeón, fue literal una era. Una de las razones por la que me enganché con este deporte fue por este caballero. Cuando hablamos de Aldo, hablamos de un tipo que defendió el cinturón del WEC y luego de la UFC 7 veces seguidas. 7, eso no lo hace cualquiera. Aldo era una bestia táctica. Muay Thai preciso, rápido y brutal. Patadas bajas que destrozaban piernas como si fueran cañas secas. Manos rápidas y certeras. Y un Jiu-Jitsu que casi ni necesitaba usar a pesar de ser un cinturón negro en esa disciplina. Tuvo una de las mejores defensas de derribo en toda la historia del deporte y un cardio que le aguantaba guerras de 5 asaltos sin pestañear. Sí, perdió contra Conor en 13 segundos, pero eso no borra una década de supremacía absoluta. Se reinventó en peso gallo, enfrentó a grandes peleadores, bestias del octágono como Peter Yan, Merab Dvalishvili, el actual campeón, o Chito Vera, y nunca fue un rival fácil. Siempre dio la cara y siempre se fajó. Por su impacto, su legado y su reinado dominante, el Rey de Río se mete sólido en mi puesto 8 como uno de los mejores que pisó una jaula de MMA. En el puesto 7 tengo a la auténtica, a la leona de las MMA femeninas, Amanda Nunes. Y sí, de todas las reinas que han pasado por la jaula, ella fue la más dominante, la más letal y la más completa. Campeona en 2 divisiones y defensora en ambas, algo que pocas han logrado y que nadie ha hecho con tanto poder. Amanda no peleaba, devoraba rivales, finalizó a leyendas como Ronda Rousey, Holly Holmes, Miesha Tate y la propia Cris Cyborg.
y no por decisión. Las noqueó o las hizo ver completamente vulnerables. La reina de la selva tenía potencia bruta, precisión quirúrgica y un instinto asesino que pocas veces se ha visto en una mujer dentro del octágono. En sus últimas 5 peleas, cerró su legado con autoridad. Venció a Juliana Peña en la revancha y luego a Irene Aldana, dominando de principio a fin antes de retirarse en lo más alto sin que nadie la saque. Con un striking impecable, grappling de respeto y garra de campeona, Amanda no solo fue la GOAT femenina, fue un monstruo competitivo que dejó un legado histórico. Por eso, Amanda Nunes se gana un lugar en este ranking, porque lo hizo todo y lo hizo con ferocidad. Dicho todo esto, veremos cómo le irá en caso se confirme su regreso frente a la actual campeona Kayla Harrison. En el puesto 6 coloco a un tipo que no solo heredó un legado brutal, sino que también se encargó de construir el suyo con muchísima autoridad total. Islam Makhachev. Desde que entró a UFC, se notó que tenía ese fuego dagestaní, pero con el tiempo lo mezcló con calma, inteligencia y una evolución que fue notándose pelea tras pelea. Islam no es solo un grappler élite, es una verdadera pesadilla completa. Derriba con facilidad, controla con presión constante y, cuando ve la oportunidad, te duerme con una sumisión o te castiga con golpes que van provocando daño. Y ojo, también ha noqueado, como lo hizo con Gleison Tibau o con ese misil en la cabeza que le conectó a Volkanovski. Ya que dejó el título vacante, podemos decir que fue un campeón impecable, con defensas sólidas y al día de hoy lidera como el peleador con más defensas exitosas por campeonato con 4. Y un dominio total sobre rivales bastante top como Hooker, Charles Oliveira, Volkanovski y Renato Moicano. Islam nunca improvisa, todo lo que hace está medido, pensado y ejecutado con frialdad. A nivel técnico es probablemente uno de los peleadores más limpios y eficientes de su generación. Por su consistencia, su evolución, su mentalidad fría como el acero y su impacto en la división más dura de todas, Islam Makhachev ya se metió en la conversación histórica y por eso se gana el puesto 6 en este video, guste alguno o no. Puede que Islam Makhachev tenga más defensas y aún esté escribiendo su historia, pero Khabib lo hizo primero, lo hizo invicto y lo hizo contra nombres que pesan una tonelada en la historia de este deporte. No es casualidad que muchos lo pongan en el top 3, y aunque yo lo coloco quinto, lo hago con total respeto y admiración. Aparte, ser el 5 en un top histórico no está para nada mal. Bueno, mis cracks, Khabib finalizó a McGregor, a Poirier y a Gaethje en el prime de estos, uno tras otro. Aunque Conor podría ser un tema aparte ya que llevaba tiempo sin pelear en MMA. Pero todos, absolutamente todos estos peleadores que derrotó eran monstruos en su prime. Y ninguno encontró respuestas a la presión aplastante del dagestaní. Su estilo era simple, pero imposible de detener. Te derribaba, te quebraba mentalmente y te obligaba a rendirte. Sabiendo lo que Khabib te iba a hacer, terminaba imponiendo su plan de combate. Terminó invicto con un récord de 29-0, algo que pocos pueden siquiera soñar. 13 victorias consecutivas en UFC es algo que pocos logran en este nivel competitivo. Además, fue un campeón dominante en la división más salvaje de UFC, los pesos ligeros. Jamás fue derribado, jamás sangró y jamás dejó dudas. Su retiro fue prematuro, sí, pero su impacto, su legado y su mística son parte de la leyenda más grande que ha parido el MMA moderno. Y por eso, en mi ranking, el Águila aterriza en el puesto 5. Hablar de Anderson es hablar de uno de los peleadores más técnicos, más creativos, más impredecibles y extraordinarios que ha pisado una jaula. El tipo no peleaba, era arte sobre el octágono. Su prime fue simplemente intocable. 16 victorias consecutivas en UFC, 10 defensas de títulos seguidas, récord que aún nadie rompe. ¿Y cómo lo hacía?
con bastante estilo, con mucha frialdad, con knockouts que parecen sacados de una película de Jackie Chan o Bruce Lee. Lo que le hizo a bestias en el octágono como Forrest Griffin, Victor Belfort o Rich Franklin no solo fueron victorias, fueron exhibiciones artísticas con toques de magia. Su striking, su velocidad, su precisión era de otro planeta. Todo en Anderson era arte marcial pura, y por eso muchos recordamos esos highlights con mucho cariño. Y sí, mis fieras, su carrera se extendió demasiado y tuvo derrotas en sus últimos años, pasando ya los 40 años también. Pero su legado ya estaba tan asegurado mucho antes de eso. No solo dominó una división, inspiró una generación. Muchos campeones actuales crecieron queriendo ser como él. Muchos se inspiraron en sus knockouts, en cómo hacía ver fácil algo tan difícil como pelear y más a ese nivel. Y aunque otros tienen más victorias o más títulos, ninguno tuvo su aura de intocable en su mejor momento. Por eso, en mi top 12 de la historia, Anderson Silva se lleva con justicia y estilo el cuarto lugar. Mis bestias, it's time. Ya estamos en el podio y acá no se sube cualquiera. El puesto número 3 de mi ranking se acomoda el señor Elegancia, el caballero del octágono, Georges St-Pierre, o como muchos lo conocen, el peleador más técnico y completo que se ha visto en este deporte. ¿Por qué está tan alto? Fácil. GSP fue una completa bestia que dominaba a todos en su era, a punta de inteligencia, disciplina y un juego impecable tanto en la pelea de pie como en el suelo. En su momento, defendió el cinturón de peso welter 9 veces seguidas, y no contra cualquiera. Hablamos de leyendas como Matt Hughes, BJ Penn, Nick Diaz, Johnny Hendricks, Carlos Condit y muchos más. Su estilo, una mezcla perfecta de lucha, striking, técnico y un IQ de combate de otro nivel. Quizás no era el más peligroso y explosivo, pero técnicamente el más completo en todas áreas por lejos. St-Pierre te derribaba cuando quería, te controlaba todo el asalto, te podía frustrar con el striking si él lo quería así, y te castigaba sin recibir casi nada a cambio. Era una máquina de precisión, tanto para atacar como para defenderse. Y para cerrar su legado, se va unos añitos y regresa peso medio, una categoría más, y le gana el cinturón a Michael Bisping. Otro título, otra hazaña. Siempre volvió más fuerte, a pesar que en algún momento tuvo sus derrotas. Y por eso está en mi puesto 3. El prodigio de Canadá, el mejor peso welter de la historia. El hombre que supo vencer a los tipos que lo vencieron. Porque esas derrotas que tienen fueron frente a Matt Hughes, fueron frente a Matt Serra. Y ambos llegaron a ser derrotados por GSP. Así que por eso y más, bienvenido al podio, crack. Y llegamos al puesto número 2. Mis verdaderos conocedores del MMA. Acá pongo al que muchos aún subestiman, pero que para mí es uno de los peleadores más increíbles que ha pisado una jaula. Demetrious Mighty Mouse Johnson. Este brothercito no solo conquistó título de peso mosca, que ya de por sí llegar a ser campeón es un camino largo, duro y bastante difícil de llegar. Johnson fue el primer campeón de la división y defendió su cinturón 11 veces seguidas en UFC. 11 veces, mi gente. Y a la gran mayoría les ganó sin tanto problemas. Entre ellos el olímpico Henry Cejudo, Ray Borg, John Dodson, Kyoji Horiguchi, entre otros. Técnica, velocidad, fluidez, lucha, sumisión, striking, creatividad. Este tipo lo tenía todo. ¿Quieres ver lo que es arte en movimiento? Mira la sumisión voladora que le hizo a Ray Borg, una preciosa locura digna de videojuegos. Y ojo, no es solo UFC. Cuando se fue a One Championship, siguió compitiendo al más alto nivel y fue campeón allá también. ¿Quién más puede decir eso? Un monstruo en cualquier parte del mundo. ¿Peleador bajito? Sí, pero con un corazón más grande que todo el octágono. Nunca rehuyó a un reto y a pesar de no ser el más mediático, dejó un legado que todo verdadero fan de las MMA respeta.
No los casuales, ojo, sino los puristas como yo. Por eso y más, Demetrius Johnson es mi número 2 en este ranking. Y si no lo tenías tan alto, ya es hora de ponerle el respeto que se merece al pequeño ratón. Y en la cima del Olimpo de las MMA, en el puesto número 1, solo podía estar uno, el fenómeno, y quizás el peleador con más talento en la historia del deporte y del octágono, Jon Bones Jones. Este tipo se convirtió en campeón de UFC con solo 23 añitos, frente a monstruos consolidados de la época, y desde entonces nadie lo ha derrotado legítimamente dentro de la jaula. Su única derrota fue una descalificación media absurda cuando estaba destruyendo a Matt Hamill. Más allá de eso, ningún rival pudo con su talento. Venció a una generación entera de leyendas: Shogun Rua, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Vitor Belfort, Kyle Sonnen, Daniel Cormier, Alexander Gustafsson. Y puedo seguir con la lista, porque la lista sigue. Y con un alcance brutal de 2,15 metros, un IQ de pelea de otro planeta, un wrestling de élite, clinch asfixiante, codos quirúrgicos y bastante dañinos, y un striking impredecible. Jones lo tenía todo, y no contento con arrasar en semipesados, subió a los pesos pesados y ganó el cinturón, finalizando a Ciryl Gane en el primer round fácilmente. Una total locura. Sí, su vida fuera del octágono ha tenido 1000 baches, y abiertamente lo digo, Jones no es el mejor ejemplo como deportista ni como persona. Pero si con todo ese caos en su vida personal le bastó para conquistar una generación de grandes leyendas dentro de la jaula, múltiples defensas titulares con éxito, y simplemente es considerado el GOAT del deporte. Si todo eso logró viviendo el caos en su vida personal, imagínate lo que hubiera logrado Jones si hubiera sido más comprometido con el deporte. Aún así, nadie fue más completo, más dominante y más inteligente que Jon Jones. Por todo eso, y porque redefinió lo que es ser una bestia con malicia en este deporte, Jones es mi puesto número 1 sin discusión. Y hasta aquí llega este top 12 de los mejores peleadores en la historia de las MMA, al fiel estilo del contexto del knockout. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, eres un verdadero fanático de este deporte y te lo agradezco de corazón, papu. Recuerda que este ranking es mi opinión personal, basada en logros, dominio, impacto y características únicas de cada peleador. Si no estás de acuerdo, te leo en los comentarios, pero con respeto, pecausita, que acá se viene a debatir con argumentos y de buena onda. Si te vaciló el video, déjate un buen like que ayuda un montón, y suscríbete al canal para que esta comunidad siga creciendo como patada de machida. Estoy comprometido con traer contenido serio, entretenido y bien trabajado sobre el mundo de las MMA. Sin más que agregar, yo soy Jorge Barrenechea y nos vemos en un próximo video. Tengo hambre para toda la gente. No, pe huevón, estoy acá por plata nomás. Sí, tengo hambre. ¡Papá!